Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Centro Cultural Umbral. Hoy día estamos con Víctor Ibaceta, es fotógrafo y director audiovisual. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado Arequipa? Muy bien, siempre me trata bien Arequipa, la paso muy bien. Genial, genial. Ujú. Bueno, para comenzar, para hacerte la primera pregunta, es ¿cómo empezaste, cómo fue tu acercamiento al mundo audiovisual? Ya, yo creo que empieza porque en Paita, donde yo soy, tenía un tío que tenía un cine. De hecho, es el último cine que quedó en Paita, ¿no? Ok. Y desde ahí yo creo, haciendo una retrospectiva, viene mi fascinación por las películas, por verlas en pantalla grande, ¿no? Oh, Y eso lo entendí cuando, estudiando ingeniería de sistemas, me di cuenta que había un cine todo el tiempo en la universidad y el cine me salvaba de días malos, digamos, ¿no? Y era eso tu me... escape. Era mi, sí, o mi encuentro, ¿no? Mm, Y como que ir a ver películas me hizo dar cuenta que quizás me había equivocado de carrera, ¿no? Y ahí empecé este oh, giro vaya. hacia el audiovisual. ¿Y cómo fue el primer contacto? ¿Fue a través de una cámara, a través de, no sé, edición capaz? Es que en realidad ese tiempo fue un tiempo complicado para mí en la universidad y porque creo que no fui buen estudiante, pero en ese encontrarme qué es lo que quiero hacer con mi vida, ir a ver películas era terapéutico para mí, porque eran Mm, funciones 2, 5 y 7 de la noche y a veces yo faltaba clases porque estaba en sistemas todavía e iba a ver cine, ¿no? ah, Y ¿preferías faltar? prefería estar en cine porque era, sí, era una forma de encontrarme, pero también cuando empecé a estudiar, ya cuando me pasé a comunicaciones, Ujú. yo me metía en las clases que no podía entrar porque mi promedio no era bueno, yo no era un buen estudiante. Y Mm, me acuerdo que me metí a una sala de edición, a lenguaje cinematográfico y cosas que yo no podía porque estaba llevando marketing, estaba llevando otras cosas que no me interesaban, claro. pero era lo que permitía los cursos eran hábiles para mí, ¿no? Así que fue por ese encuentro con el cine que sentir que era un lenguaje que podía explorar o que podía ayudar a expresarme y que me hacía sentido en ese momento de mi vida, ¿no? Y que Mm. quería empezar a entenderlo. Y empezaste a empaparte poco a poco, Sí, como empecé a dices. ir talleres, pero sobre todo talleres fuera de la universidad, ¿no? En la universidad no había esa oportunidad de llevar. Era porque yo no era buen estudiante y todos los cursos de cine siempre se copaban. Así que Ah, yo me metía como ok, alumno ok, libre, pero en realidad me metía porque me llama la atención entender, ¿no? claro. Y yo leía cosas por mi cuenta, ¿no? Estamos hablando de un tiempo en que no estaba YouTube repleto de tutoriales o todo el acceso a la información que puedes tener ahora, ¿no? Claro, era más autodidacta Era todo. autodidacta, pero con mucha curiosidad de aprender de alguien más, ¿no? He ido a talleres de un director de cine. Mm, Por ejemplo, tuve la chance de llevar un taller con Robles Godoy, con Pili Flores Guerra, que me enseñó fotografía de cine. Y así, ¿no? Como que lo que encontraba y lo que había en ese tiempo, ¿no? ok, ok. Sí, ese fue como que el inicio. O sea, te inmiscuiste más en la parte del cine. Sí, me empecé a involucrar, a tratar de entender un lenguaje del que yo no... Era como que aprendí a leer por mi cuenta, que es como leer cine, sin que nadie te diga, esta es una trama, esto es, o sea, el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, Claro. y quise como que, bueno, esto ya más o menos lo entiendo por mi cuenta, pero ahora quiero entenderlo por otras personas también, como que aprender de cómo, aprendiendo viendo a alguien, digamos, ¿no? Oh, vaya, Sí. vaya. Ujú. ¿Y cuál fue, digamos, para ti el primer impacto, por así decirlo, profesional con la parte cinematográfica o audiovisual, donde dijiste, pucha, o Mm. sea, puedo vivir de esto? Complicado, porque nuestro rubro es bien precario, pues, ¿no? O Mm, sea, vivir de esto es arda lucha, es hacer muchas cosas que no es cine. sí, ¿No? Hacer videos institucionales, que tiene corporativos. corporativos. Yo te chambeo mucho de independiente, como freelo, ¿no? Haciendo videos o editando. Ok. Eh, pero al menos cuando yo sentí el clip de que podía hacer cine, era en un curso, yo estudié fotografía, ¿no? Después de la universidad. Y había un curso de lenguaje audiovisual. Mm, Y el final era hacer un corto. Y cuando hice ese corto, que es el primer corto y le tengo mucho cariño, sentí que, oye, sí puedo lograrlo, ¿sabes? Porque también era sacarnos de, al menos para mí, desmantelarme la idea de que necesito tener la cámara para hacer cine. claro.
Yo me presté una cámara, una T3i, hermano, que con la cámara más guerrera que he tenido, ¿no? Y era una cámara prestada y tenía una idea. Y me arrojé a la idea y hice esa película. Y tiene un sentido y hay una fotografía trabajada, hay un lenguaje. Y dije, oye, sí es posible, ¿no? Y como que ahí me la creí. Claro, O querías empecé a creer. plasmar todo eso que llevaste en el curso y viste que, o sea, no es necesario tener toda la implementación, No, cámara, micrófono, sino... no, porque de hecho los sonidos eran registros fuera de tiempo, o sea, eran cosas que yo registré de hecho en un viaje. Y es el recorrido de una mujer que hace como de mi biografía, pero es una amiga que transita espacios de Lima y que hay un juego con la memoria porque los sonidos son de otro tiempo, digamos, ¿no? Pero me di cuenta que ok. estaba empezando a explorar algo, ¿no? Un lenguaje, o sea, desde mis propios términos. Claro, era Empezaba a proponer algo. una manera de dar a conocer tus ideas, ¿no? A través de eso, a través de la Sí, cámara, darme... Para mí el cine es una posibilidad de comunicar. de comunicar. O sea, que yo pueda estar acá sentado contigo es porque he atravesado cosas y puedo hablar de cosas que antes me costaba un montón. Para mí el cine era una forma de comunicar lo que no podía comunicar o verbalizar también. Ah, claro, ¿Me sí. entiendes? Sí, O eso sea, sí pasa. hay gente que pinta, hay gente que canta, hay gente que hace un montón de cosas, pero el cine para mí era una forma de sacar cosas que no podía verbalizar, por ejemplo. Claro, Sin decir mucho, ¿no? O sea, el cine tiene otro lenguaje, pero sentía que podía expresarlo sin decirlo textual o literal. claro, genial, Ujú. genial. Bueno, pasando más al tema que te trajo acá a Arequipa, Ajá. fue el tema del corto, ¿verdad? De Hipocampo, Sí. que lo expusiste acá mismo en el Ujú. Cine Umbral. Ujú. Y más o menos quería que nos comentes un poco. En el conversatorio explayaste bastante cuál era la razón por la que hiciste y Sí. tus futuros proyectos en base a eso, ¿no? Ujú. Pero más o menos para que la gente conozca un poco más, tú vives ahora en Paita Ujú. y lo que quisieras lograr con esto, con el corto que hiciste y los futuros proyectos que estás presentando o proyectando. Ujú. No sé. Yo regreso a Paita después de 18 años, porque como muchos y muchas, pues Lima es la posibilidad para estudiar, ¿no? O sea, no hay, haces otro camino. Y es el camino forzado, yo no quería ir a Lima. Y he regresado después de 18 años, que es un montón de tiempo. Porque siempre regresaba era mi madre, ¿no? Pero en este regreso ya quedarte a vivir ya es otro juego, digamos, ¿no? Claro. Em, y yo solo se me ocurre hacer cine, pues. Porque donde yo vivo, en Paita es una ciudad con otras variables en la cuestión cultural, o sea, no es que tenga los contactos como tenía en Lima para que me den chambas a grabar videos o editar, ¿no? Así que se me ocurrió hacer una película, ¿no? Entonces, no se me ocurrió otra forma para involucrarme con Paita y no sé, tener una cierta salud mental, ¿no? Porque necesito hacer cosas, ¿no? Necesito crear, no sé, necesito crear, tengo una necesidad de crear. Necesidad de crear. Y se me ocurrió Hipocampo, que es una forma de mirar Paita desde el futuro, como que recordar Paita desde el futuro, ¿no? Jugar con estas variables del tiempo. Y gané un fondo para hacerlo también, que eso fue Claro. lo más importante, porque me permitió un ingreso económico, pero sobre todo la posibilidad de dar trabajo a colegas, ¿no? Esto lo gano el 2021 y lo desarrollo gran parte del 2022. Lo estreno en Paita y para mí, dentro de las cosas que significaba hacer una película sobre el lugar de donde yo soy, era poder reunir después de mucho tiempo a las personas alrededor del cine. Porque el último cine de Paita, como te contaba, era el Cine Fox y dejó de existir en los fines de los 90 más o menos, ¿no? Casi 30 años. Es un montón de tiempo sin tener la posibilidad de juntarnos a ver películas, ¿no? Más allá de lo que hizo Netflix o la pandemia, de aislarnos, me parecía importante volver a juntarnos alrededor del cine. Claro. Y yo siento que ahí logré un objetivo principal que era crear una película sobre Paita y juntarnos alrededor de esa película a discutirla, ¿no? Cuando hice el estreno. Y mi misión y mi, no sé, necesidad es poder hablar del lugar de donde yo soy en todos los lugares que pueda. Y por eso estoy aquí en Arequipa, habiendo presentado Hipocampo hace unos días, ¿no? Porque es como una manera de acompañar y dar cara a la película. ¿No? Más allá de lo que la película proponga, que es igual un documental experimental, que tú puedes tener tu interpretación, todas pueden tener una interpretación, pero me Claro. interesaba acompañar esa presentación, ¿no? Como que poder hablar de Paita, más allá de explicar la película, que no va por ahí, sino
¿Qué les puede decir Paita y la historia de Paita a Arequipa? ¿Qué le puede decir Hipocampo a Pucallpa? Los lugares donde he ido a presentarla, ¿no? Claro. Y ahorita, o sea, recién todavía van unos meses, ha tenido una recepción alucinante. De hecho, en Paita fue increíble la recepción. Yo pensé que no les iba a gustar porque es una película experimental. Claro, no es para todo el público, bueno, pero... Hay que entender de que el cine y el lenguaje audiovisual tiene unos parámetros bien fuertes también, ¿no? Sí. Como la televisión. Hay una forma de hacer televisión, hay una forma de hacer periodismo que Es como que hay un canon Exacto. establecido. Y ese canon pues es difícil de romper, ¿no? Porque es hegemónico. Y justo hace unos días, el martes, pues pasaron películas experimentales y recuerdo que Andrea contaba al final, pues cuando se fue mucha gente, ¿no? Porque yo creo que lo que hace el cine experimental es irrumpir una narrativa, es interpelarte de otra forma. Y a mí me pareció, o sea, me pareció válido que la gente se vaya porque ha generado una respuesta, pues la gente no se está yendo de gratis, Claro. ¿no? Y como que proponer eso para Paita, devolverle algo a Paita, digamos, de lo que a mí me ha dado, fue arriesgado, pero finalmente fue una oportunidad, como te digo, de reunir. Y ahora en este interín de compartir la película, me siento en la necesidad de compartir las posibilidades que da la película sobre el futuro, ¿no? Como que hablar del futuro. Como una cápsula del tiempo, podría decirse. Sí, y sobre todo porque todo el tiempo estamos pensando en pasado, presente y futuro, no es que estemos todo el tiempo en el presente en realidad. Claro. Yo cuando vine acá tuve que pensar en todas las calles que tenía que transitar para venir acá, ¿no? Sí. Y de aquí tengo que pensar que voy a comer porque tengo hambre, no sé, es como que todo el tiempo. Y también puedo recordar lo que te contaba, estuve grabando en Matarani hace algunas horas, ¿no? Así que estoy hablando del pasado. Sí. Así que todo el tiempo pasa eso, ¿no? Solo que hay una narrativa que parece que todo pasa en un solo tiempo y lo que propuse era, ¿por qué no cambiar los tiempos, ¿no? Y también siguiendo incluso el ciclo agrario que tiene que ver con la luna, y en fin, o sea, hay otras formas de narrar el tiempo, de contar el tiempo, ¿no? Y eso es lo que ayuda, ¿no? El cine. O sea, te puedes... O sea, no solamente estás viviendo el presente, sino puedes interpolar todas esas... Y da saltos en el tiempo todo el tiempo. Todo el tiempo ¿no? da saltos. O sea, y Sí. elipsis, ¿no? Y bueno, eso ha sido Hipocampo, y para mí ahora es simplemente darlo a conocer todo este año, acompañarlo cada vez que pueda, y sobre todo pensar en los siguientes proyectos en Paita, ¿no? Que son una serie transmedia documental, una serie de animación y lo que se me van ocurriendo, ¿no? O sea, mi idea es quedarme un tiempo ahí a crear, pero también hacer talleres de cine con adolescentes, por ejemplo. Ese es un proyecto inmediato que es como Hipocampo, si bien lo hice con un fondo del Estado y que ya devolvía a la ciudadanía, ya devolvía a Paita y estoy volviendo a todos los lugares, es dar la posibilidad desde lo que yo aprendí, con un celular se puede hacer cine. ¿No? O sea, yo sí tengo un micro, a mí creo que sí me interesa que el sonido suene bien, o sea, se escuche bien, Sonido es pero una de las con una partes más imagen importantes. se puede sostener con un celular, ¿no? Y hay un trabajo en equipo. Claro. Ahora los celulares te permiten eso, bueno. Sí, ¿y por qué no usarlo a tu favor? Ya que puedes hacer TikToks, puedes hacer historias, puedes hacer mil cosas, ¿por qué no compartir con las generaciones que están abriéndose camino a estudiar o lo que sea, o trabajar lo que su condicionamiento les permita? Me parece que Paita, al no tener nada, o sea, a nivel cinematográfico, que es lo que hago, ¿por qué no compartirlo? Y si bien Hipocampo fue la primera película en la historia de Paita, que eso también fue como que particular, porque no hay ahora 20 películas más de adolescentes, ¿no? Y simplemente es como que está ahí la posibilidad, no hay algo extraordinario en lo que yo hice. Sí trabajé, hay un trabajo muy duro, pero se puede compartir el proceso. Y sobre todo hay un trabajo en equipo, que en un tiempo tan individualista en el que vivimos puede generar otro tipo de discusión de que el trabajo en equipo siempre es importante. El hecho de que ahorita hay personas detrás de cámaras chambeando y que tú estés al frente, hay un trabajo en equipo. Alguien puso las luces, alguien puso estos sillones, ¿no? O sea, todo suma, no hay nada de gratis, ¿no? Y creo que por ahí el cine desde lo pedagógico puede ser revolucionario también. Ok. Bueno, igual eso me lleva a la siguiente pregunta, que es un poquito por ahí lo que dices, ¿no? Lo que me gustaría que tu opinión es si crees que desde el cine tú puedes hacer cambios estructurales en la sociedad. ¿Se podría realizar? Yo creo que hay que soñar con eso como un ideal, ¿no? Porque es un ideal, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que pensar de que nuestra obra podría cambiar el mundo, pero yo siento que
yo alguna vez me acuerdo cuando vi Toro Salvaje de Scorsese en la universidad, esa película me reventó el alma, o sea, me afectó tremendamente y entendí cosas que no sabía, o sea, que no podía verbalizar lo que te decía, ¿no? Yo siento que esa peli hizo una revolución en mí, porque me hizo entenderme a lo que me pasaba. Si tú has visto esa película, más o menos la entiendes, pasan muchas cosas, hay un personaje que le pasan cosas, ¿no? Y yo me sentí identificado a muchos niveles. Okay. Dije, oye, como que ahí me interpela, ¿no? Y para mí esa peli de alguna manera revolucionó, detonó cosas en mí que me acercaron al cine. Y ahora para mí, Hipocampo, creo que el hecho de que haya podido tener generaciones en una sala de cine improvisada de un local sindical o bueno, un local de sociedad civil, para mí eso fue de alguna manera revolucionario o que puede haber cambiado algo porque pude juntar a las personas a discutir algo que no era un deporte, que no era, no sé, política, que no era un certamen de belleza o lo que sea que pase en Paita, que pasan muchas cosas de reunión social, Claro. pero otra cosa es discutir sobre el futuro, de quiénes somos, ¿no? Sin que haya un medio como la tele que nos dice qué es lo que debemos pensar, Te ¿no? invita al debate. Sí, y para mí esa es como que mi pequeña revolución, digamos, o mi pequeño aporte, Claro. porque yo creo que si todas las piezas de arte de alguna manera generan eso, generan algo al espectador, a la persona que lo siente. Una señora me dijo en Piura que ella no sabe mucho de arte, pero le hice escarapelar, le puse la piel de gallina, Piel de y gallina. para ella era eso suficiente para entender de que algo la ha movido. Claro, llegas ¿No? a transmitir algo en ella. Sí, ¿no? Porque creo que son estos pequeños pasos en lo que hacemos y que quizás pueda cambiar algo. Como te dije, esa película de Scorsese me cambió algo. Por mucho tiempo ha sido mi película favorita y ahora creo que hay otras que me mueven otras cosas porque ya no soy esa persona. Claro. Me he transformado, ya no soy el mismo de ayer incluso, he cambiado. Siempre cambia algo, la materia cambia, ¿no? Las células cambian, Siempre estamos en constante cambio. todo es impermanente. Y creo que con ese pequeño aporte que ha hecho la película, yo me siento que ha podido trascender algo más allá de mí, porque finalmente cuando yo la estrené, la película dejó de ser mía. Es de los paiteños y paiteñas y ahora es de los arequipeños y arequipeñas que pudieron verla, ¿no? Y simplemente es como sigo involucrándome en Paita para aportar desde lo que puedo, ¿no? Porque es una ciudad, es un lugar conservador, que tiene una estructura colonial fuerte, es la tercera o segunda ciudad fundada por la colonia, o sea, hay muchas cosas estructurales, ¿no? Y yo creo que, como te digo, desde lo pedagógico y desde seguir aportando algo con todo el corazón y todo lo que pueda compartir, ya siento que es una pequeña revolución para mí y para lo que pueda generar, ¿no? Claro. Pero yo siempre creo que hay que soñar que podemos cambiar el mundo, ¿no? Entendiendo que no lo vamos a hacer sí, ¿no? Pero como una utopía o el horizonte inalcanzable, como que sea ese horizonte que te permite seguir caminando y Lo que dándote el, es y dándote el sentido de sentido la para vida. vivir, ¿no? Un Sí. poco. Sí, porque mucha gente, o sea, a veces vivimos en el limbo, ¿no? O sea, como tú dices, el día a día, las preocupaciones de qué va a pasar mañana, qué va a pasar la siguiente semana, pero nunca es como que tenemos un horizonte, ¿no? O sea, muchos vivimos así y cuando llegas a encontrar eso, llegas a encontrar, no sé, por lo menos yo en tu caso siento que tu objetivo de vida ya está prácticamente fijado, planteado, y en base a eso, pucha, es lo que tú haces, ¿no? Y es la motivación, porque, bueno, por una parte puede ser motivación que se te puede acabar no sé, en una semana, un mes, pero ya sabes que cada paso que das es con referencia a algo que quieres hacer o que quieres lograr en el futuro, ¿no? Así sea que lo alcances o no, pero ya lo tienes planteado, ya tienes la meta. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Por eso te digo que siempre estamos pensando pasado, presente, futuro, por eso quizás en estos tiempos en que todo lo tenemos tan a la mano porque un celular te permite viajar demasiado, tenemos depresión y ansiedad constantemente, pues, o sea, somos una sociedad que tiene un tema de salud mental porque son muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Son muchas cosas todo el tiempo y no es que estemos en un estado de bienestar, o sea, estamos en un gobierno dictatorial, pasan muchas cosas a nivel gobierno, a nivel estructural, que para mí me hace tener un cierto privilegio de que yo puedo hacer arte y sobrevivir de eso igual, ¿no? Porque yo no vivo en el día a día necesariamente.
Cuando tú vives el día a día, ¿qué chance tienes para pensar en ti, para el ocio, ¿no? Para poder... el ocio también es revolucionario porque en el ocio tú puedes encontrar ideas, posibilidades, revolución, etcétera, porque te reúnes, más allá de que sea alrededor de lo que sea, es que vas a compartir algo que va más allá de mi beneficio en común. O sea, yo no me estoy reuniendo contigo porque voy a ganar plata, sino porque quiero compartir algo de lo que tengo y así surgen las grandes ideas o los grandes movimientos, ¿no? En un café o a la salida de una fábrica. O sea, por eso, qué importante es tener también ocio y porque también hay que luchar contra la precariedad del que el transporte urbano público sea terrible, porque estás horas viajando y horas que se te va la vida ahí. ¿Y por qué pasa eso? ¿O por qué tienes que trabajar tanto y ganar tan poco? O sea, hay un montón de contradicciones que tiene nuestra sociedad y muchas sociedades que hay que seguir interpelando porque esa no puede ser la única forma de vivir, ¿no? No puede ser a través de la explotación de otro ser humano, por ejemplo, sino cómo seguimos dándole vueltas, ¿no? Y de hecho, Hipocampo es una crítica al capitalismo paiteño finalmente también, dentro de todo, o sea, es un capitalismo que ha entrado, sacó bonanza, se fue, vino otra bonanza, se fue, y por eso, como ves en la película, son ruinas del capitalismo, ¿no? O sea, yo soy directo, no es que no estoy haciendo el mejor ceviche de paita, no me interesa, ¿no? O sea, yo estoy yendo a que paita es una estructura antigua, vieja y que tiene estas variables. Claro, exacto. Por otro lado, me gustaría, porque en el conversatorio, y ahora que me dices también que tus futuros proyectos son tipo animaciones que quisieras realizar, por el lado de la inteligencia artificial, que me dijiste que investigaste mucho y desarrollaste incluso planos o escenas o tomas con inteligencia artificial. Mi pregunta va por cuál es, como opinión personal, ¿cómo lo ves la inteligencia artificial? Porque para los artistas, algunos podrían decirse que puede quitarles el trabajo y para otra persona puede ser como que una herramienta adicional, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Ya, toda tecnología va a traer miedos o entusiasmo, como cuando apareció la foto cuando estaba la pintura, por ejemplo. Terminó siendo una posibilidad, ¿no? Y así con cada tecnología. Yo cuando utilicé y pensé en utilizar la inteligencia artificial para hacer las partes del futuro que he especulado o que he creado sobre Hipocampo y sobre Python en sí, para mí era una posibilidad, era una herramienta que no me brindaba otra a nivel práctico, por ejemplo. Porque en la herramienta que yo aprendí, que es a través de la plataforma Runway, yo alimenté la inteligencia artificial. O sea, yo hice que la máquina aprenda este número de imágenes para que cree algo con base en la realidad. Que lo va a interpretar, obviamente, por eso se ve como un time-lapse en la película, pero es el muelle, es el terminal de Paita, o sea, es algo concreto, ¿no? Y de ahí me pasé a algo más abstracto y más libre, que es el Midjourney, y Midjourney me dio imágenes de Paita, como Midjourney tiene en su base de datos, ¿no? Claro. Sí. Y ahora con todo lo que se destapó a través de lo del chat GPT y todo esto, es que creo que soltaron algo para que la gente explore y vea qué posibilidades hay a nivel masivo. Porque esto ya se habla hace rato, en realidad. O sea, yo lo aprendí en el 2020 y seguramente yo ya estaba bastante atrasado, ¿no? Y te estoy hablando del primer año de la pandemia. Y ahora yo siento, por ejemplo, lo que yo investigué, la inteligencia artificial se está usando para el puerto más moderno que va a haber, que es el de Singapur. Singapur es top de temas marítimos, portuarios. Es top. O sea, yo me puse a investigar todo sobre todos estos temas, ¿no? Claro. Y me di cuenta que ahí, si mi abuelo existiera, que fue camionero del terminal de Paita, no hubiera tenido chamba, porque esos camiones van a ser automatizados por inteligencia artificial. Claro. ¿No? Todas las estructuras van a ser automatizadas con inteligencia artificial. Se van a necesitar ingenieros, otro tipo de especialidades muy, muy calificadas, ¿no? Todo trabajo mecánico, repetitivo. Exacto, ¿no? Sí, así que yo creo que hay unos temas con el trabajo que hay que mirar, porque sí le va a quedar un montón de chamba a la gente.
Y la gente que maneja el mundo y que tiene las grandes corporaciones y transnacionales no quiere pagarle más beneficios a la gente. O sea, si le puede pagar a un robot, lo va a pagar. Claro. Y si lo puede ir actualizando, lo va a hacer. Lo que buscan es rentabilidad, Ajá. Y si tú te productividad. pones, claro, y si tú te pones a mirar la historia de la clase obrera o no sé, en general de la clase obrera, siempre ha sido explotada hasta que apareció una tecnología que ya no necesitas, por ejemplo, voy a seguir hablando del lado portuario, ya no necesitas 100 estibadores, sino necesitas una grúa. Te bajaste 100 chambas. Tienes una grúa con un operador o 2 operadores a 2 turnos, ¿no? Claro. Y ya explotaste durante un montón de tiempo porque no le pagabas bien a los estibadores, ¿no? Y así, es como esa secuencia de explotación y beneficio para quien tiene como que la producción, ¿no? Quien maneja la producción, la cadena de producción. Así que yo creo que igual la inteligencia artificial va a ser tomada por ese lado igual, que le va a quitar chamba a un montón de gente. No sé si viste esta huelga de escritores, de guionistas de Estados Unidos. De Estados Unidos, porque, de Hollywood. claro, o sea, porque hay chambas que todavía el humano puede tener injerencia, pero por ahorrar costos, o sea, siempre se va a ver, es una empresa, pues, no es una Sí. beneficencia, no es eso que se dice. Pero finalmente, ¿en qué nos estamos transformando como humanos en que nos seguimos explotando? Pues? Porque ahorita viene inteligencia artificial, va a venir otro más afilado y otra cosa más afilada, porque estamos así. Estamos en un tiempo alucinante. Sí, Yo he hecho trabajos en máquina de escribir, ¿me entiendes? O sea, yo vengo de un salto también brutal, pero me he adaptado, pero no todo el mundo se puede adaptar, ¿no? Simplemente hay que, en la posibilidad, tratar de volver a tomar el control en que no todo lo masivo es una ola gigante que nos aplasta, sino cómo podemos seguir tomando el control. Hay un montón de software libre. O sea, no solo se edita en Premiere, hay varios programas libres. O sea, cómo desde la programación, de la informática, le podemos dar la vuelta a esta cosa que es como que solo unos cuantos tienen información. ¿Cuánta información tiene Facebook? ¿Cuánta información tiene TikTok? O sea, ¿a quién le damos la data? ¿No? ¿Y para qué sirve eso? ¿No? Exacto. O sea, ¿cómo podemos hackear un poco todo eso para volver a tener el control a muchos niveles? Porque por ejemplo, cuando te pones a ver las imágenes que genera inteligencia artificial para, no sé, mujeres, ¿cómo son las mujeres? La mayoría de programadores son hombres cisgénero, blancos. ¿Por qué son así? ¿No? O sea, hay una lógica, hay alguien detrás de eso. La inteligencia artificial no está así por sola. La inteligencia artificial en realidad no puede ser muy inteligente. La inteligencia se la han puesto los programadores y programadoras, ¿no? Necesitas alimentarla de alguna Exacto, manera. hay un condicionamiento, hay Claro, alguien. hay pesos. ¿Me entiendes? Y por eso es como que no hay que quitarnos tanto mérito, ¿no? Sino más bien quiénes son los que están programando lo que se está programando. Claro, genial. Bueno, para que no se extienda mucho también, quería hacerte unas preguntas ping-pong, por así decirlo, para que nos más o menos muestres un poquito el lado personal de Víctor, no tan profesional. A ver, yo te voy a decir una palabra o un término y tú lo que se te venga a la mente, ¿vale? Género musical preferido. Rock. Rock, perfecto. ¿Dibujo animado favorito de la infancia? Supercampeones. Supercampeones. ¿El frío o el calor? Uf, creo que frío. Frío. ¿Dulce, salado? Ambos. Sí. No sé, es que la comida puede ser todo. Depende del estado de ánimo, Sí, de lo que te claro, guste sí, en sí, ese sí, momento. sí, sí. Listo. ¿Perros o gatos? Gatos. Gatos. Genial, igual. Y por último, una película culposa que te derrocha admitir que te gusta. Que no sé cómo se dice en español, pero Wedding Crashers. Wedding Crashers. Ah, los de la pareja de... Sí, sí, sí. Ah, ok, sí, ok. sí, sí. Te vacila. Sí, como que ese humor me enganchó y como para no pensar mucho está bueno. Genial, genial. Bueno, Víctor, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, tus redes sociales para que la gente te siga, te conozca más sobre tu trabajo, tu proyecto. Ya, básicamente estoy siempre como Badulaco. Badulaco me decía mi abuelo Víctor, mi abuelo materno, así que desde ahí como que estoy en Badulaco por todos lados. Badulaco. Sí, Badulaco con B grande. Ok. Sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Nos vemos. Chévere. Genial. Gracias.
¿Qué tal? ¿Te gustó? Bien, sí, no, sí. Genial. Sentí como... Sobre todo el espacio de conversar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ujú. Quería llevarlo por ese lado. Piola. Sí, se Por el sintió, lado de ¿no? conversarlo. Sí, sí, sí.